El Líbero presenta A Fondo, un análisis en profundidad de la actualidad y de la contingencia económica. Contenido exclusivo para clientes de AFP Habitat. El 11 de abril pasado se cumplió un mes desde que asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero, ¿cuál ha sido el balance y cuáles son los principales hitos que han marcado a la nueva administración? ¿Cómo ha sido el despegue inicial y cuánto duró la famosa luna de miel? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les contaré cómo ha sido la instalación del nuevo gobierno. Despegamos con turbulencias. Con estas palabras, el presidente Boric describió lo que ha sido el primer mes de gobierno en una reunión con su gabinete en la que se hizo un balance de lo que han sido los primeros 30 días de instalación y se reconocieron las dificultades del inicio. Lo cierto es que este gobierno ha tenido un proceso de instalación dificultoso, debiendo soportar cuestionamientos incluso desde las propias fuerzas políticas que lo sustentan, lo que ha provocado que la llamada luna de miel, como se le conoce al periodo en que la opinión pública suele ser más benevolente con los nuevos gobernantes, al menos haya sido muy breve. O como planteó en una entrevista reciente el gerente de asuntos públicos de la empresa encuestadora CADEM, este es el primer gobierno que no tiene luna de miel. Así lo demuestran, en efecto, las encuestas que registran una caída abrupta de la popularidad del gobierno. Pero, ¿cuáles son los hitos que han marcado esta administración y que pueden haber condicionado la exigente mirada de la ciudadanía respecto de su desempeño? El debut de la ministra del Interior, Isquia Siches, comenzó por el fallido viaje que realizó a Temucuicui, donde fue recibida con una emboscada y disparos al aire. En ese mismo contexto, la ministra utilizó el término de presos políticos mapuches, lo que provocó una discrepancia dentro del gobierno cuando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que no existían presos políticos en Chile. La utilización por parte de la ministra Isquia Siches de la palabra Gualmapu para referirse al territorio mapuche generó molestias por parte de las autoridades argentinas, debido a que el término no solo abarcaría la hoy llamada macrozona sur en Chile, sino que también las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza, La Pampa y una parte de Córdoba y Buenos Aires. Tanto la ministra como el mandatario luego debieron pedir excusas y aclarar la situación, en la víspera de la primera visita oficial del presidente Boric a Buenos Aires. Luego, nuevamente la ministra Siches estuvo en el epicentro de la polémica tras la falsa denuncia que realizó contra el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, al señalar ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara que uno de los aviones con ciudadanos venezolanos que habían sido expulsados durante el gobierno pasado había regresado al país con todos sus pasajeros. Un hecho que resultó ser falso y por el que luego la ministra tuvo que pedir disculpas luego de que ex autoridades de Interior salieran a desmentirlo. Otros temas relacionados con la violencia marcaron la instalación del nuevo gobierno, entre ellos la querella presentada por el Ejecutivo tras un ataque incendiario en Contulmo, en la región del Biobío, en el que 40 encapuchados armados destruyeron cerca de 15 cabañas a las orillas del lago Lanalhue, un ataque adjudicado por el grupo Resistencia Mapuche Lapquenche, con lo que se marcó un nuevo hito en su administración. También otra señal importante es la que entregó el gobierno al cambiar de postura y salir a respaldar públicamente a Carabineros en el contexto del Día del Joven Combatiente. El hecho ocurrió luego de que un funcionario policial fuera atacado por una turba en medio de una marcha convocada por la CONFET en Santiago Centro y en el marco de las manifestaciones que se realizan cada viernes en Plaza Baquedano, y disparara al suelo en defensa propia, resultando lesionado un manifestante. Cuenta con todo nuestro respaldo para seguir con su trabajo, dijeron las autoridades a cargo, apoyando al carabinero agredido y señalando que no iban a tolerar ningún ataque hacia los efectivos policiales, marcando con esto un claro contraste con los dichos y con la actitud del gobierno en el pasado. En materia económica, el plan de recuperación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sido una de las principales novedades. Movilizará 3.700 millones de dólares y apunta a generar 500.000 empleos. Este plan, bautizado como Chile Apoya
incluye una serie de medidas enfocadas en ayudar a distintos grupos afectados por la pandemia y por el contexto económico mundial. Así, contempla más de 1.300 millones de dólares en aportes directos al bolsillo de las familias, cerca de 1.400 millones de dólares en generación de empleo y 1.000 millones de dólares en apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. También el proyecto de quinto retiro de pensiones presentado por parlamentarios obligó al gobierno a presentar un proyecto alternativo de retiro, más acotado y con restricciones respecto del uso que se le puede dar a los fondos. El asunto generó fuertes cuestionamientos desde la oposición, quienes acusaron que el ministro Marcel había quedado sin piso y había perdido poder interno frente al Partido Comunista. Este tema, que se había convertido en un dolor de cabeza para el actual gobierno y en una prueba de fuego para el presidente Gabriel Boric, finalmente se resolvió este lunes 18, cuando la Sala de la Cámara de Diputados rechazó ambas iniciativas, lo que fue interpretado como una derrota legislativa para el gobierno, especialmente para el comité político y para el ministro de las Express, Giorgio Jackson. Finalmente, sobre la agenda para las próximas semanas y los desafíos que enfrentará el gobierno en el futuro, Hacienda ya dio inicio a las conversaciones para iniciar una reforma tributaria. Y de hecho, la primera señal en este sentido la entregó el mismo ministro Marcel, quien dijo luego del rechazo del quinto retiro que este es el momento de concentrarse en las reformas estructurales más importantes, que provocan cambios más permanentes en el país, en el bienestar de las personas, en referencia a proyectos como el salario mínimo y las reformas tributaria y previsional. Con esta información yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.